Hola, buenas tardes a todos, bienvenidos una tarde más al canal. Antes de acabar el vídeo, si no se me va la cabeza, haré dos anuncios rápidos acerca de la Marcha por la Vida y la conferencia de esta tarde en Torrelodones como recordatorio de última hora. Bueno, sobre el tema de hoy, llevo desde el comienzo dándole vueltas a si sacar el tema, si ahondar en la cuestión sobre la que ahora voy a hablar, dándole vueltas cómo afrontarlo, cómo plantearlo, pero básicamente, como ya he dicho en alguna ocasión, probablemente lo peor que le ha ocurrido a la humanidad en toda la historia es el fenómeno del socialismo. O sea, es argumentable, se puede argumentar, creo, que es una de las dos o tres peores cosas, situaciones que le ha ocurrido a la humanidad en toda la historia. Y probablemente lo peor que le ha ocurrido a España es el Partido Socialista Obrero Español, también conocido como la Organización Nacional de Puteros Cocainómanos, PSOE. Otros candidatos posibles a lo peor que le ha ocurrido a la humanidad en toda la historia son, pues, por ejemplo, o a España al menos, la invasión musulmana del año 711 después de Cristo, y probablemente las epidemias de peste en general, en concreto la epidemia de peste del 1348 a 1354, que fue particularmente horrorosa. Hubo también otras pestes en el siglo VI, en el siglo III, que fueron terribles. Quizá fueron algo menos terribles. No tengo los datos para poder compararlas, pero desde luego la del siglo XIV fue demencial. O sea, llegando al 50% de muertos en algunas zonas de Europa. Pero si no es lo peor, si el socialismo no es lo peor, está ahí con estas otras dos situaciones. Pero claro, esto hay que argumentarlo, o sea, no, el socialismo es lo peor que le ha ocurrido a nada. Simplemente protestar o expresarlo, aunque sea con serenidad, pues no es muy productivo. Así que tengo intención de argumentarlo, porque de hecho, aunque ahora mismo estoy trabajando en terminar mi primer ensayo, que se va a llamar Los estafadores de la línea recta, y que tiene que ver, o en el que defino o argumento que la sociedad no está dividida en izquierda y derecha, que no hay ninguna línea recta, por eso se llama así los estafadores de la línea recta, no hay ninguna línea recta en la sociedad, ni estamos divididos en dos, en derecha e izquierda, irreconciliables y enfrentadas, que no es así. Ya lo podréis leer, y ya colgaré extractos y haré adelantos. Pero mi siguiente ensayo, que estoy ya preparando, se va a llamar Prohibir el socialismo. Pero no se puede. Y explico a qué me refiero con prohibir el socialismo y por qué se puede o no se puede, como planteo yo. Bueno, a lo que voy es que para entender el fenómeno del socialismo hace falta ahondar mucho, porque es bastante complejo. Y hay que ir un poco hacia atrás, desde la superficie hacia el interior, hacia las raíces, hacia la esencia del movimiento. Porque aunque para la mayor parte de la gente, y atención, voy a lanzar una definición, ¿vale? Atentos. Para la mayor parte de la gente, el socialismo es un fenómeno, digamos, exterior, o sea, externo. Es el socialismo, pues los partidos socialistas, ¿no? Los partidos socialistas. Pero si bien el socialismo, obviamente, como fenómeno social, como fenómeno de masas, tiene una muy llamativa y que está a la vista de todos. De hecho, tengo muy cerca de mi casa la sede del Partido Socialista aquí en Torrelodones. O sea, tiene una base social y una visibilidad pues muy evidente.
y actuaciones y leyes y todo lo demás, pero yo planteo que tiene unas raíces internas, tiene un origen obviamente ideológico y luego interno e incluso interno del interior de cada uno de nosotros e incluso biológico. O sea, hay incluso raíces biológicas en el socialismo. Y explico por qué. ¿Vale? Pero vamos a ir poco a poco porque en una sola sesión es completamente imposible. De momento voy a lanzar una definición que es la que voy a defender y luego ya le iremos viendo a lo largo de los vídeos. Porque el socialismo, en esencia, es la expresión ideológica, el constructo ideológico del deseo o el impulso que todo ser humano, ¿no?, todos nosotros tenemos por imponer a los demás nuestra forma de ver las cosas. Cómo vemos nosotros las cosas y cómo creemos que se deben hacer. Eso es, en la esencia más básica, el socialismo. La expresión ideológica de nuestro deseo tiránico, de nuestro deseo de imponer a los demás nuestra propia forma de hacer las cosas. Por eso, el socialismo, todo socialismo es totalitario. Todo socialismo es totalitario. Todo socialismo, por mucho que, como expliqué en un vídeo reciente, renuncie a la violencia explícita, renuncie a la violencia como medio de conseguir el poder, todo socialismo va a tender al control total de la sociedad, que es su único y verdadero objetivo. El único objetivo del socialismo, el único real, no todos los que ellos dicen, que son nada más que paparruchas, excusas para sus acciones, pantallas, engaños, formas de desviar la atención para su único verdadero objetivo, que es el control total de la sociedad. Ese es el único objetivo real del socialismo. Una vez más, esto hay que argumentarlo y explicar de dónde viene, cuáles son las bases ideológicas, o sea, si esto es así, de dónde vienen las bases ideológicas. Como expliqué en un vídeo recientemente, en el que decía por qué los socialistas siguen teniendo tantos votos, pues expliqué de dónde viene la palabra socialismo, que viene de socialización, que es la socialización es colectivización, es decir, la puesta en común de la riqueza, o sea, quitarle a los propietarios sus cosas y ponerlas en común, repartirnoslas entre nosotros, o sea, robar, quitarle a los propietarios lo que tienen y hacer con ello un reparto más justo, que significa hacer con ello lo que en lenguaje traducido del vocabulario socialista significa: te voy a quitar lo que tienes y voy a hacer con ello lo que me dé la real gana, porque tú eres un malvado capitalista, fascista, machista, homófobo, no sé cuántos, y todo lo que has conseguido lo has conseguido robando, y nos lo vamos a repartir nosotros, que somos buenos socialistas. Y si acaso ya daremos unas migajas por ahí a los pobres, porque nosotros también somos muy pobres y nos lo merecemos más que nadie. Además, el esfuerzo de matarte a golpes y robarte lo tuyo lo hemos hecho nosotros. Entonces nos merecemos más que el resto, que no han hecho nada. Pues eso es en el fondo hacia atrás, el socialismo, que es siempre revolucionario. Como ellos mismos dicen, el socialismo es siempre revolucionario. Por eso, entre otras cosas, o sea, hay 1000 ejemplos posibles, pero por eso su gran himno es la Internacional, que aboga por una toma violenta del poder. Todo socialismo es revolucionario, todo el socialismo aboga por la toma violenta del poder, aunque la socialdemocracia haya renunciado explícitamente a ello, pero solo porque es mejor hacerlo, como ya explicaba igualmente en otro vídeo, tomar el poder desde dentro y luego controlar la sociedad una vez que ya estás instalado en el poder, como está haciendo ahora mismo la Organización Nacional de Puteros Cocainómanos, el PSOE, que es lo que está haciendo ahora con todos los elementos del Estado, apoderarse de ellos, apropiarse de ellos. Bueno,
¿Por qué los votantes socialistas le siguen votando? Porque se benefician de ello, porque ellos creen ser buenos y todo aquel que se oponga al paraíso que ellos proponen tiene que ser necesariamente malvado. Como ya no creen en el bien y el mal, no creen en demonios, no creen en Satán, tiene que haber un Satán, y se inventan que el mal al mal lo llaman fascismo, a lo que antiguamente los campesinos llamaban los malvados, ahora es el fascismo, y lo peor que te pueden llamar es fascista o nazi, y Hitler es el equivalente al demonio, a pesar de ser socialista, a pesar de que Hitler fuera un socialista como la copa de un pino, lo cual no deja de tener gracia. Pero bueno, vamos todavía más hacia adentro, porque los socialistas básicamente todos los socialistas viven en una burbuja de fantasía. Todos los socialistas, por ejemplo, creen que por ser socialistas ya son buenas personas. Todos se creen en la absoluta superioridad moral sobre los que no somos socialistas. Porque si te declaras socialista, estás a favor de conseguir el bien para todo el mundo y para toda la sociedad y conseguir el paraíso en la tierra. Y lógicamente, todos aquellos que se te opongan deben morir, o como mínimo o encerrarlos en porque hay que estar loco. ¿Cómo va a haber alguien que se oponga a instaurar el paraíso en la tierra? Es una locura. Es una locura. Por eso todo aquel que, digamos, no, mira, no estoy interesado, no, mira, esto no te vamos a dejar hacerlo, o es malvado, o está loco, o es peligroso y tiene que ser encerrado. Por eso, entre otras cosas, en los paraísos socialistas están prohibidas las huelgas. En la Unión Soviética no había huelgas. En Corea del Norte no puede haber huelgas. En Cuba no puede haber huelgas. No puede haber huelgas. No había huelgas en la Alemania nazi, la Alemania nacionalsocialista, ni en la Italia fascista, nacionalsocialista, de Mussolini. No podía haber huelgas porque si estamos en un paraíso socialista, estamos en un paraíso de los trabajadores. ¿A quién se le ocurriría hacer huelga contra un Estado gobernado por los trabajadores y para los trabajadores? Un país gobernado por el pueblo, ellos, los socialistas, que son representantes del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Si alguien hace huelga o pretende hacer huelga, o plantea si quiere hacer huelga en un paraíso socialista, es un peligroso contrarrevolucionario y hay que matarlo o encerrarlo, como mínimo encerrarlo. Y por eso Cuba tiene más de 1000 presos políticos. Porque ¿a quién se le ocurre rebelarse contra un paraíso socialista? O sea, ¿dónde vas a estar mejor que aquí? ¿Cómo se te ocurre enfrentarte al pueblo? Que somos los socialistas son los representantes del pueblo. Podremos seguir así por los siglos de los siglos. Pero hay raíces todavía más profundas y las quiero por lo menos tocar brevemente para irlo desarrollando en próximos vídeos. Y para eso nos tenemos que ir a la esencia del pensamiento humano, a la parte más fundamental del pensamiento humano, a cómo reaccionamos ante las cosas y, como dije antes, incluso hasta aspectos biológicos del ser humano. Así que, si me permitís, voy a empezar, después de plantear qué es lo que quiero hacer, que es lo que he estado haciendo todos estos minutos, voy a empezar por el principio más básico de cómo funcionamos y cómo ese funcionamiento biológico lleva hasta el socialismo. O sea, cómo es posible, que es lo que yo os presento, que el socialismo tenga un aspecto biológico. Y como aspecto biológico que tiene, uno, está en todos nosotros. En todos nosotros hay raíces socialistas, porque todos tenemos el deseo en algún momento de imponer a los demás nuestra voluntad, de controlar a los demás. Todos lo tenemos. Y dos, no se puede eliminar. Mientras sigamos siendo humanos, siempre
estará dentro de nosotros ese deseo de controlar a los demás o de imponer a los demás, ¿verdad?, nuestra forma de ver las cosas, nuestra forma de pensar. Entonces, ¿de dónde proviene ese impulso? ¿De dónde proviene ese deseo de dominación que todos tenemos? Pues tenemos que ir, como digo, tenemos que ir a la biología. La cuestión es la siguiente. Nuestro cerebro, ¿vale?, ¿para qué está diseñado? ¿Cuál es la función principal del cerebro? ¿Cuál es su función principal? ¿Cuál es su principal, no actividad, para qué funciona principalmente? ¿A qué se dedica principalmente? ¿A pensar? Pues no. Sí, lo que hace fundamentalmente es pensar, pero no es su función principal, no es para lo que está diseñado el cerebro. Al menos no para el pensamiento racional en el que vosotros estáis ahora mismo pensando. O sea, el pensamiento racional no es la principal función del cerebro humano, lo es la supervivencia. Todos los órganos de nuestro cuerpo tienen alguna función esencial, alguna función principal, y la función principal del cerebro es mantenernos con vida, es la supervivencia, esa es su función principal. Para ello, lo que hace es que absolutamente todo aquello que percibimos, todo aquello que leemos, todo aquello que escuchamos, todo aquello que nos dicen, todo lo que vemos, absolutamente todo lo que percibimos, sea cual sea el canal, todo pasa primero por la parte más básica del cerebro, la parte que compartimos con otros primates más primitivos, con otros artrópodos, con el resto de animales hasta los reptiles más primitivos. Esa parte del cerebro nuestra que compartimos con todos ellos, que en nosotros después ha evolucionado para formar el cerebro avanzado de los humanos, ¿vale? Pero la parte primordial, la parte principal, lo que llaman el cerebro del lagarto, que es el núcleo duro de nuestro cerebro, ese es el que tiene la primera y principal palabra sobre todo aquello que escuchamos, leemos o percibimos por cualquier método. Y si nuestro cerebro decide, el cerebro del lagarto, que es totalmente impulsivo e irracional, totalmente instintivo, si el cerebro del lagarto decide que aquello que escuchamos, leemos o nos llega por cualquier medio es peligroso en cualquier grado, automáticamente lo rechazará. Automáticamente lo verá de una forma negativa, si en cualquier aspecto percibe peligro, sea real o ficticio. Entonces, si escuchamos algo y por cómo lo han dicho, por cómo está expresado, por otras ideas parecidas que hemos escuchado antes o por quién lo está contando, lo percibimos como un peligro. A lo mejor es simplemente quién está diciendo, aunque sea algo con lo que podemos estar de acuerdo. Si lo está diciendo alguien al que hemos percibido antes negativamente, como un enemigo, por ejemplo, reaccionaremos de manera negativa. Por eso, voy a poner un ejemplo, por eso, absolutamente todo lo que proponga Vox en público, absolutamente todo, será rechazado públicamente y privadamente y en toda ocasión, no, públicamente, por todos los socialistas. Sea lo que sea, en público lo rechazarán. En privado, que ocurre muchas veces, en privado luego admiten que son buenas ideas, pero en público lo rechazarán y luego votarán en contra. ¿Por quién lo dice? Porque lo importante no es lo que estamos proponiendo o lo que estamos diciendo, sino quién lo hace.
De la misma manera, o sea, esto es así para todos. Si yo escucho las ideas, las propuestas de un comunista, es muy probable que inicialmente reaccione de una forma muy negativa. Es muy probable. O un nazi, un nacionalsocialista, o una feminista. Es muy probable. Personalmente hago el esfuerzo, y creo que muchos otros conservadores hacemos el esfuerzo de escuchar lo que está diciendo esa persona, pero a priori la reacción será negativa, por quien lo dice, independientemente de lo que sea. Y muchas veces no tiene que ver con la realidad, sino con, como digo, con lo que nosotros construimos sobre esa realidad que vemos o que escuchamos. Es decir, que no es real el ataque o la amenaza, no es real, es ficticia, pero el cerebro reacciona como un lagarto que se ve amenazado, como un animal que se ve amenazado y lo clasifica negativamente. Y luego, después de esta reacción negativa inicial en la que ponemos mala cara, o sea, se nos nota primero en la cara antes de hablar, en la expresión de los ojos, en cómo fruncimos la boca. Después, nuestro cerebro racional lo que hace es racionalizar, elaborar una excusa que justifique nuestra primera reacción. Es decir, el cerebro escucha lo que sea, reaccionamos instintivamente, reaccionamos mal, reaccionamos de manera negativa, muy probablemente sin motivo. Y para lo que sirve nuestro cerebro racional no es para pensar, no es para pensar, no es para decidir si reaccionamos bien o reaccionamos mal a una idea en función de si nos interesa o no nos interesa, si es buena o mala. No, funciona al revés. Primero decidimos irracionalmente y luego nuestro cerebro elabora una excusa para justificar nuestra decisión. Así es como funciona nuestro cerebro. Si vemos algo que queremos, primero decidimos instintivamente, por su atractivo, porque ya lo estábamos buscando, porque lo hemos visto antes, por lo que sea, porque nos llama la atención, primero decidimos instintivamente si lo queremos o no, y después nuestro cerebro elabora una justificación para nuestra decisión. Sobre esto tengo mil ejemplos, porque yo he trabajado vendiendo durante 25 años. Primero decides si quieres o no quieres algo y luego elaboras una explicación de por qué lo quieres o por qué no lo quieres. Y esto vale para todo, para las relaciones personales, para el gusto con el sexo opuesto, para salir o quedarte, para tomarte algo o no tomártelo, para comprarte un coche u otro, para las ideas políticas, para todo, absolutamente para todo. ¿Por qué? Y aquí lo vamos a dejar, porque los seres humanos no somos seres racionales, excepto Siniestro Total. Siniestro Total sí, ellos sí, lo dicen en su canción Somos Siniestro Total, ellos explican, ellos sí. Pero aparte de ellos, los demás no. Si ser animales racionales significa que tenemos capacidad para razonar, entonces sí. Si significa eso, entonces sí. Pero si seres racionales significa que nos domine la razón, no. No, ya te gustaría. No funciona así. No. Somos animales emocionales. Todos, absolutamente todos. Somos animales emocionales. Sin excepción. Esto me lleva a unas cuantas discusiones bastante divertidas con personas que se sienten amenazadas. Se sienten amenazadas en su interés. Se sienten amenazadas cuando yo les digo esta afirmación, que todos somos seres emocionales, irracionales. Y se sienten amenazadas y entonces se enfadan. Estas personas tan racionales, que defienden su racionalidad por encima de todo, se enfadan y reaccionan muy mal cuando les digo que somos personas irracionales. Y entonces les tengo que explicar, por ejemplo, su incapacidad para manejar su enfado, su incapacidad para manejar sus emociones ante mi afirmación de que todos somos irracionales, de que todos somos emocionales,
es el mejor ejemplo de que digo la verdad. Es así. ¿Qué le vamos a hacer? Bueno, el próximo día volveré sobre el tema del cerebro, las reacciones, cómo funcionamos y la biología y demás. Vamos a seguir desde ahí y vamos a ir subiendo pasito a pasito, peldaños y peldaños hasta el socialismo ideológico, el constructo ideológico este que amenaza con asfixiarnos en el último siglo y medio y muy especialmente en estos tiempos. Pero bueno, eso será otro día. Dos noticias, como dije al principio, para despedirme, que no se me ha olvidado. Una es que esta tarde a las 7:30 es la conferencia El Ejército durante la Segunda República que imparte Javier Beramendi en la Casa de la Cultura de Torrelodones, a la que voy a asistir. Y deciros que hay una noticia sobre la Marcha por la Vida, hay una actualización de la Marcha por la Vida del día 10 de marzo. La plataforma Sí a la Vida, integrada por más de 500 asociaciones y entidades en defensa de la vida, ha convocado de nuevo, os leo la noticia, ha convocado de nuevo una marcha en Madrid el domingo 10 de marzo, con motivo del Día Internacional de la Vida, que se conmemora el 25 de marzo. Bueno, no lo quieren hacer coincidir con la Semana Santa y demás. Según han señalado los organizadores, el recorrido comenzará a las 12 en la calle Serrano, esquina Goya, para concluir en Cibeles, donde tendrá lugar un concierto y se guardará un minuto de silencio para después hacer una tradicional suelta de globos. Bueno, pues podéis leer la noticia en la Gaceta de la Iberosfera, y me imagino que es donde lo estoy leyendo yo, y me imagino que en Religión y Libertad y en otros periódicos católicos o de afiliación católica. Así que eso es todo. Los que vengáis esta tarde a la conferencia de Javier Beramendi, nos vemos allí. Y para el resto, buena tarde y hasta la próxima.